Presentamos el tutorial del cuaderno 1 del tiempo ordinario, primera parte, ICN ciclo C. Jesús me llama. Portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, identificamos el cuaderno. Un cuaderno de la primera etapa de iniciación cristiana de niños, con el título de toda esta etapa, Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. Un cuaderno del ciclo C. El número y el título propios de este cuaderno. El número 1, que corresponde siempre a la primera parte del tiempo ordinario, y el título Jesús me llama. Las fotos de las portadas son siempre de niños. Queremos que se vean de algún modo representados en las portadas, en este caso la de un niño con mirada penetrante. Página 2, índice del cuaderno. Como siempre en la página 2 ponemos el índice con las partes, las sesiones y las secciones del cuaderno. Las tres partes, precatequesis, catequesis carismática y catequesis formativa. Las secciones de cada parte comunes a todos los cuadernos de la misma etapa y los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera etapa van con colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la catequesis se haga durante la primera sesión, que la catequesis carismática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y la cuarta sesión. Nos vamos a la página 3. Vemos. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la sección Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. En la segunda parte de la página, para hablar en familia, hacemos una propuesta para el diálogo con los padres, una vez visto en la catequesis el vídeo con los demás niños y habiendo trabajado también la siguiente sección, No me digas. En este caso el vídeo se titula Nos necesitamos y es sobre la película Buscando a Nemo. La precatequesis se centra en el reconocimiento de que todos tenemos limitaciones y que por ello nos necesitamos unos a otros. Pasamos a las páginas 4 y 5, No me digas. En esta sección procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios. En este caso, bajo el título Entender la discapacidad, les damos pistas para entender, en primer lugar, la realidad de las discapacidades y, en segundo lugar, qué nos dice de la discapacidad la palabra de Dios. Pasamos a la página 6, sección Orar con el corazón. La catequesis carismática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante, el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de entrar los niños, etc. Empezamos siempre con una primera sección, Orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra, en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio, escuchar, si se puede cantar, la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios. En este caso, la canción ¿Quién es este? De los oratorios. La escuchamos unos segundos. ¿Quién es este? Para que el mar, para que el viento. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra, correspondiente a la segunda sección. En este caso, contextualizamos el texto del Evangelio en el contexto de los milagros de curaciones de Jesús como signos del amor inmenso y misericordioso de Dios. Pasamos ya a la página 7, Orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis carismática como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes. La lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los niños en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El comentario a la palabra y el versículo clave que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero en realidad corresponden a la segunda sección.
En este caso proponemos dos catequesis confluyentes. Por un lado, la formal de manejar la Biblia, al ofrecerles un amplio elenco de las curaciones de Jesús en el Evangelio para que puedan ir buscándolas usando cada uno su propia Biblia. Por otro lado, como ocasión para responder entre todos a estas preguntas. ¿Cuál es siempre la actitud del enfermo antes y después de ser curado por Jesús? ¿Y cuál es el gesto o la palabra de Jesús más importante? Pasamos ya a la página 8, orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra. En este caso la canción Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, del grupo Yeset. La escuchamos unos segundos. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Terminamos con tres momentos: la aplicación a la vida, las tres oraciones finales, el Shema, el Padre Nuestro y el Ave María, que está en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, la aplicación a la vida consiste en la propuesta de que cada noche de la semana recuerden alguna curación de Jesús y le pidan a Jesús por la curación del cuerpo, de la mente y del alma de los enfermos que tengan más cerca de ellos. Pasamos ya a las páginas 9, 10 y 11, secciones Abre los ojos y rezamos. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones, a repartir durante las 2 últimas sesiones de catequesis del uso de este cuaderno. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos en esta página una imagen distintiva. En este caso, un paisaje montañoso en referencia a la creación como obra de Dios. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión, a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo, en silencio, puedan escribir su propia oración, inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de sus frases. En este caso, una oración de bendición a Dios por la obra de la creación. Pasamos a las páginas 12 y 13, sección Aprendemos. Comenzamos las catequesis formativas con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor. Hemos recordado de modo distinto las catequesis, ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis en 5 pasos. En primer lugar, viendo el vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto íntegro de la catequesis de Jesús es el Señor. En segundo lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños. En tercer lugar, la explicación a los niños del contenido de fe correspondiente, siempre en referencia a algunos textos bíblicos que pueden leer los niños mejor, como siempre, desde la Biblia. En cuarto lugar, rezando todos juntos la oración final y en quinto lugar, proponiendo la frase conclusiva para ser memorizada por los niños. En este caso, aprendemos lo que significa que la creación es obra del amor de Dios, dado que el texto central está dividido en preguntas: ¿por qué hay tanta vida? ¿Quién la ha hecho? ¿Y quién nos ha dado tanta inteligencia? Conviene que el segundo paso se haga a través de un diálogo con los niños, recorriendo estas mismas preguntas. Pasamos a las páginas 14 y 15, sección Cuidamos. En la sección Cuidamos seguimos con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor, pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos, también como en la sección anterior, con un orden distinto al del Catecismo, adaptado al contexto del resto del cuaderno. Los pasos a dar son los mismos, comenzando con la visión del vídeo que pone voz al contenido completo, acompañado de imágenes de referencia. En este caso, la catequesis pretende ayudar
a los niños a tomar conciencia de la realidad del pecado bajo el título "A veces nos alejamos del amor de Dios". Pasamos ya a las páginas 16, 17 y 18, sección Imitamos. En todos los cuadernos del proyecto Con Jesús Discípulos en Misión, en sus 3 etapas, niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, aparece una sección bajo el título común de Imitamos, con la propuesta de testimonios reales. En esta primera etapa de iniciación cristiana de niños, lo hacemos a través de algunos personajes bíblicos. El lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, dejando unos minutos para que cada niño lo lea personalmente. Una vez leído, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic. En este caso, sobre Noé y su familia. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué se enfadó Dios con la humanidad y pensó que se había equivocado? ¿Qué significa el arco iris para Dios con respecto a los hombres? Pasamos a la página 19, sección Aprendemos a rezar. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de la catequesis, ya que con esta sección se daría comienzo a la cuarta y última sesión catequética. En este caso, la oración se centra en el sí de María a la voluntad de Dios que le manifestó al ángel Gabriel en la Anunciación. Es muy oportuno repetir la frase del recuadro: dijo María, aquí está la esclava del Señor. Pasamos ya a la página 20, sección Compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás, y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre toda la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos discípulos misioneros desde nuestro bautismo, y esta es una idea que conviene recordar siempre a los niños. Pero los misioneros adientes o intergentes, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, Obras Misionales Pontificias nos han puesto estas catequesis, nos han preparado estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis, podemos acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. En este caso, como primer misionero de este año, nos proponen a Santa Teresa de Calcuta, la misionera de los más pobres entre los pobres. Con respecto a las preguntas, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Qué te llama más la atención de este misionerísimo? La segunda, cambiamos los 3 adjetivos a deliberar. En este caso, elige una de estas 3 notas para ella y explica por qué la has elegido. Atrevida, pobre, fiel. Pasamos a la página 21, sección Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños y niñas, hombres y mujeres del mundo, sobre todo con quienes más nos necesitan. De este modo, también los niños aprenden desde la realidad de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrece estas catequesis en este ciclo C a través de una serie de cuentos infantiles que nos remiten a una serie de valores cristianos. La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero se lee el resumen del cuento o el cuento completo. Segundo, se establece un diálogo entre los niños y con el catequista a partir de las preguntas sobre el cuento y sobre los valores correspondientes. Tercero, se propone una frase del Papa que orienta hacia el compromiso concreto. Cuarto, se establece un diálogo entre los niños y con el catequista a partir de las preguntas sobre el compromiso a que nos lleva esta catequesis. Quinto, se propone una frase bíblica para terminar con una oración.
En este caso, el cuento es el de los Patra y los valores propuestos son los de la constancia, la superación, el esfuerzo y el compartir. Pasamos a la página 22, selección Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido a través de los 3 ciclos litúrgicos de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la misa, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de estos momentos. Si en el ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, y en el ciclo B la liturgia eucarística, en el ciclo C lo hacemos con los ritos finales. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción, que de algún modo es la que preponderante en la vivencia de esta parte de la misa. Tercero, un acercamiento al misal, para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa. En esta catequesis, el momento que abordamos es el de la oración todos juntos del Padre Nuestro. Pasamos a las páginas 23 y 24, mi respuesta y la contraportada. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi respuesta, ayudamos a los niños a recordar y a retener los aspectos formativos de la unidad catequética, con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. Sobre la sección de Participamos no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. En este caso les proponemos a los niños que dialoguen en casa sobre qué tiene que ver el trabajo de Manos Unidas con la fe en que Dios nos ama inmensamente a todos los hombres y quiere que nos amemos los unos a los otros. Por último, para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de la iniciación cristiana de niños y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos. ¡Feliz catequesis!